Él es abogado laboralista, además profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Wilman Meléndez, perdón. Vamos a hablar sobre el futuro laboral del país, luego del levantamiento de la cuarentena y, cómo no, respecto a la suspensión perfecta de labores y el acceso que van a tener los trabajadores que están en esta condición para poder también cobrar este bono anunciado por el gobierno. Doctor Meléndez, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, concretamente creo que conviene empezar por el último bono, el que mencionó, que en realidad se denomina prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19, y efectivamente tenía como fin cubrir con un monto de 760 soles a aquel trabajador que se había visto de alguna manera afectado por la suspensión perfecta de labores, ¿no? Lo cierto es que este beneficio, este bono, en realidad es un beneficio social, si hablamos en sentido estricto. Este beneficio social existía ya con el decreto de urgencia 38-2020, ¿no? Que data pues de meses previos, ¿no? Pero nunca se llegó a implementar, ¿no? No se llegó a erigir esta lista de empresas en suspensión perfecta de labores que permitiese que los trabajadores suspendidos se acerquen a una entidad correspondiente para poder hacerse los 760 soles. Esto no se implementó. Entonces, a la fecha, lo que se está haciendo es modificar este decreto de urgencia a través de un nuevo decreto de urgencia publicado el 24 de junio pasado, con el cual lo que se busca es poner coto a este supuesto beneficio, que, como le digo, no se llegó a implementar, pero se aprovecha para, de alguna manera, regular, ¿no? Teniendo como pretexto este beneficio, como le digo, regular que no puede haber doble percepción de los distintos bonos que se han ido otorgando bajo distintas normas en este periodo de emergencia, ¿no? Laura, eso es lo que hace este decreto de urgencia, el 72-2020, ¿no? Del 24 de junio pasado. ¿En qué se incurre, doctor, cuando la primera disposición no ha sido acatada, cumplida, ejecutada? Podría entablarse incluso un incumplimiento de una obligación estatal, ¿no? Porque acá claramente este beneficio se configura como una obligación estatal. Y esta obligación estatal debió otorgarse en determinado contexto. Y si no se ha hecho, esto podría implicar que el Estado se encuentre incumpliendo disposiciones internacionales. Y de esto ya nuestro Estado ha vivido cosas en los años previos, ¿no? Incluso recientemente, en materia de estabilidad laboral, en el año 2017, se resolvió por la Corte Interamericana de Derechos Humanos un incumplimiento de obligaciones del Estado en cuanto a garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores en el caso Lagos del Campo, que era un caso de los 90, ¿no? Incluso se resolvió con la Constitución del 79. Entonces, mire pues cuál es el espectro de implicancia de este asunto, ¿no? De no considerarse como una obligación estatal y procurar su implementación material, ¿no? Porque lo cierto es que está plasmada en las normas, pero no se materializa, ¿no? Claro, porque entendemos que se ha puesto en riesgo precisamente a toda esta gente, porque la disposición era entregarse este subsidio de 760 soles y no se ha cumplido con ello, y con ello se pone en riesgo precisamente la situación de la familia de esos trabajadores. Claro, por eso de alguna manera acá lo que se está buscando es establecer un salvavidas, indicando que no se pueden percibir otros beneficios a la par de este, ¿no? Claro, los otros beneficios tienen como fuente, como base, como sustento, sistemas previamente focalizados, ejemplo, pensión 65, ¿no? Entonces era más sencillo hacer llegar el dinero a esas personas porque ya estaban en un sistema que manejaba el Estado. Pero para esos efectos se tenía que crear un nuevo listado, que era el listado de empresas con suspensión perfecta de labores, para efectos de que la planilla, que finalmente son los trabajadores que corresponden a estas empresas,
puedan acercarse a cobrar el subsidio. Como esto último no se hizo, como no se implementó este sistema, nunca se pudo cobrar este dinero de parte de los trabajadores. Sí, y mira, y ahora con el decreto de urgencia 72 nos venden esta especie de simulador, ¿no? Es un efecto ficticio, ¿no? Es un efecto ficticio. Lo que busca es desviar la atención, porque estos bonos ya se habían otorgado al margen de este beneficio social regulado en el decreto de urgencia 38. Lo que no se hizo fue implementarlo y ahora tratamos de para mí, doctor, es una promesa que se está cumpliendo, pero de manera tardía. Ahora, ¿qué pasaría? Porque mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 2 meses que la gente que se ha visto en esta situación suspendida temporalmente de sus labores y no han cobrado nada. Han estado precisamente en ese riesgo, en ese desamparo, porque ¿ahora qué hago? ¿De qué como? ¿De qué vivo? ¿Quién podría representar a esos trabajadores para pedir, qué sé yo, una indemnización por lo que no se cumplió en su momento con lo que se prometió o lo que establecía precisamente ese decreto? De acuerdo. Ahí hay 2 preguntas. En realidad, la primera, ¿no? No es que sea un comportamiento tardío, porque mire que este decreto de urgencia del que estamos hablando, en cuanto a este beneficio social, no es que lo regule en positivo, lo regula en negativo, es decir, está regulando supuestos en los que no corresponde su percepción. Entonces tenemos 2 cosas graves, ¿no? Por un lado no se implementó y por otro lado regulamos que no corresponde su percepción en estos supuestos. Como le digo, es prácticamente un pretexto para justificar el no cumplimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere tratar de restar ámbito de aplicación de este beneficio a través de los otros bonos, ¿no? Que tenían otros supuestos focalizados. Ahora, sobre lo segundo, ¿no? ¿Quién puede representar a este grupo de trabajadores? Por ejemplo, está la Defensoría del Pueblo, ¿no? También está la posibilidad de que se presenten demandas que detenten pretensiones colectivas. Eso es válido. ¿Por qué? Porque detrás finalmente están intereses generales que están siendo lesionados de una colectividad. El sistema lo permite presentar demandas con pretensiones colectivas, ¿no? Podría presentarse un asunto como este. Ya, ¿en la que se pueda pedir una indemnización? No necesariamente una indemnización, pero sí la restitución del derecho al momento previo a su lesión, lo que sería, cuando menos, que se otorgue el monto que hubiera correspondido por estos beneficios que el Estado incumplió, ¿no? Bien, ahora, doctor, ayúdenos a entender precisamente este decreto de urgencia, la 072. ¿Quiénes se van a beneficiar con este subsidio de 760 soles? El ámbito subjetivo sigue siendo el mismo, son los trabajadores que se encuentran en suspensión perfecta. El problema es que la regulación tiene como antecedente el 038, que ya establecía lo mismo, pero no se implementó lo del 038. Entonces ahora viene el 72 a regular lo que no se implementó, pero además en sentido negativo. Pero hay 2 puntos que establece este decreto: que la empresa tenga hasta 100 trabajadores y los trabajadores reciban un salario mensual de hasta 2.400 soles. Eso, lo del salario mensual de hasta 2.400 ya estaba. Lo que sí se ha hecho es incrementar, o mejor dicho, ampliar el ámbito objetivo, incluyendo a los trabajadores de la pequeña empresa, porque sí se dice ahora hasta 100. Eso es cierto, pero insisto, ¿no? Si sigue siendo el requisito, y eso es lo importante, si el requisito sigue siendo un listado de empresas que se encuentran en suspensión perfecta, hay que recurrir para obtener el beneficio. Mientras no existe ese listado, no se puede tener acceso al beneficio. Ese es el problema, es un problema formal, porque finalmente la solicitud de suspensión perfecta de labores tiene aprobación automática. Con control posterior se declara su improcedencia. Entonces, si tiene aprobación automática, cada solicitud debería merecer que ya la empresa ingrese al listado, que se beneficien los trabajadores del subsidio y que finalmente, cuando se declare improcedente la suspensión perfecta, si fuese el caso, la empresa estará obligada a reintegrar las remuneraciones y se puede, inclusive, en ese caso,
establecer una sanción correspondiente a la empresa, cuando menos por el subsidio que el Estado otorgó indebidamente por su solicitud no fundamentada, ¿no? Ajá. Esa era una mejor fórmula. Ahora, se ha recurrido de este otro modo. Ahora, esta cantidad de 670 soles, de 760 soles, es por el tiempo, los meses que han estado suspendidos temporalmente, ¿no? O sea, no estamos hablando de un solo subsidio, de un solo monto, de 760 soles. Estos 760 soles es mensual, doctor. Sí, pero hasta por 3 meses, no es ilimitado tampoco, hasta por 3 meses. Es decir, quienes están suspendidos 3 meses van a tener que cobrar 760 más 760 más 760. Hasta 3 meses, sí, ese es el máximo. Pasado el tercer mes, entrarán en un supuesto en el que ya no tendrán ingresos, si es que la suspensión perfecta se mantiene. Y como vemos, el escenario no parece ser el más positivo, ¿no? Parecería que con esta reactivación económica podría haber un brote, una segunda cuarentena, y esto va a tomar los mismos efectos de la primera cuarentena en el mundo laboral. Pero ya la gente, ya estamos reanudando actividades, se está reactivando la economía. ¿Tiene sentido seguir prolongando la suspensión perfecta de labores, doctor? Pero ya lo hizo el gobierno. El gobierno lo ha prolongado al prolongar la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque la suspensión perfecta de labores dura o puede plantearse hasta 30 días posteriores a la emergencia sanitaria. Pero el gobierno ya amplió la emergencia sanitaria hasta septiembre, más 30 tenemos hasta octubre. Claro, yo me refería para después de septiembre. O sea, ¿habría sentido alguno? O sea, seguir con esa misma medida, con ese mismo pensamiento de seguir prolongando una vez más, por otro periodo más, la suspensión perfecta de labores. Es que acá creo que antes que responder la pregunta de manera general, creo que lo que corresponde es mencionar un tema, ¿no? La suspensión perfecta de labores siempre, en el mundo laboral, siempre ha sido un supuesto de excepción, de última ratio. La última decisión, a lo último que se puede recurrir. ¿Para qué? Para no despedir, para no cesar colectivamente, para que la empresa no quiebre y se vaya a la liquidación. O sea, en ese escenario, en un escenario prácticamente de extinción, no del contrato de trabajo, sino de la fuente de trabajo, es que se recurre a la suspensión perfecta de labores. Pero esta pandemia lo que nos ha demostrado es que se ha recurrido a la suspensión perfecta de labores como regla general y no como excepción o última ratio. Entonces, yo considero que cabe analizar caso por caso y allí determinar cuándo es que sí merece que la suspensión perfecta de labores se mantenga y cuándo no. Y tendrán que regularse algunos subsidios para esas empresas, créditos como Reactiva Perú, que vayan a las empresas que están en suspensión perfecta de labores para tratar de que reinicien cuanto antes y se puedan recuperar los trabajos y las remuneraciones. En ese sentido, por ejemplo, doctor, ¿qué es lo que debería de hacer un trabajador? Porque este programa, precisamente, el objetivo de ese programa, el de Reactiva Perú, era no romper con la cadena de pagos, no despedir a sus trabajadores. Sin embargo, hay empresas que se han acogido a este beneficio y han despedido a su gente. Es que acá hay un nuevo problema de omisión. Porque la norma, y esto pasa porque en nuestro país existe una cultura jurídica positivista. Entonces, ¿qué sucedió? Que la norma nunca prohibió o nunca declaró como incompatibles la percepción de los créditos de Reactiva Perú con las medidas paliativas o con la suspensión perfecta de labores. Lo que ocurrió fue que las empresas evidentemente se beneficiaron de los créditos de Reactiva Perú y a la vez han reducido sueldos, a la vez han despedido gente y a la vez están en suspensión perfecta de labores algunas, ¿no? Correcto. Esto es evidentemente incompatible. Al día de hoy se ha publicado una norma por el MES en la cual trata de poner coto al asunto. Y lo que ha hecho el Ministerio de Economía, no el Ministerio de Trabajo, lo que ha hecho el Ministerio de Economía es restarle la garantía del crédito a aquellas empresas que no ocupen el dinero en el capital de trabajo, que no distribuyan inicialmente las utilidades laborales. Correcto.
Doctor, nosotros le agradecemos muchísimo, el tiempo nos queda muy corto para ir conversando, le vamos a invitar en otra oportunidad para seguir hablando más sobre la situación laboral en nuestro país. Un abrazo y muchas gracias por su atención, doctor. Hemos conversado con Wilman Meléndez, abogado laboralista, atendiéndonos a través de Exitosa. Señores, hacemos una primera pausa, regresamos con mucho más en La Voz de los Pueblos.